Buenas noches, mis hermanos, qué gusto saludarles por este medio. Bueno, espero que se encuentren bien, que su día haya sido de mucha bendición. Esta noche estaremos meditando en una porción de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, los versículos del 1 al 10. Y es increíble cómo el ser humano nos engañamos a nosotros mismos pretendiendo encasillar a Dios en las cosas materiales, como si eso nos diera la felicidad. Y nos vamos a dar cuenta a través de esta porción que en verdad las cosas materiales no llenan el vacío que tenemos en nuestro ser. Nos equivocamos pensando que tenemos derecho, créanme, a disfrutar todas las cosas que nos ofrece el mundo y empezamos a vivir más para nosotros que para Dios. El supuesto evangelio de la prosperidad se ha encarnado en tantas mentes y corazones completamente equivocados. El devocional de esta noche se titula El sutil engaño que nos alejó de Dios. El sutil engaño que nos alejó de Dios. Precisamente tener un concepto equivocado de lo que es Dios, o a veces en nuestra mente, en verdad, encasillar a Dios en ciertos conceptos nos ha hecho equivocarnos completamente. Nunca estamos conformes, créame, con lo que tenemos. Muchos cristianos no saben vivir bajo el nivel que deberían tener. Siempre estamos ambicionando las cosas del mundo y determinamos que Dios está con nosotros si en nuestra vida hay prosperidad y cosas materiales. Eso es una tristeza muy grande. Sin duda, hermanos, no hemos entendido los principios de Dios dados, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es sencillo. Es una realidad. No consiste en nuestros corazones de cosas materiales, sino realmente del favor de Dios. Por favor, analicemos entonces estos pasajes y veamos lo que Dios desea enseñarnos. Y si nos habla esta noche, hagamos los ajustes necesarios para arreglar nuestra situación delante de Él. Santiago empieza con una pregunta y también da la respuesta a esa pregunta. Fíjense, con una pregunta retórica aquí. Son dos preguntas, pero en esa misma pregunta da la respuesta en esa pregunta da la respuesta con la otra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen esas guerras internas? Está hablando de lo interior, de lo interno, hermanos. Dice, ¿no os de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las luchas que a veces tenemos internamente por alcanzar las cosas codiciables de este mundo. Una mejor casa, un mejor coche, cosas materiales, dinero. Y empezamos a entrar en una pugna de pleitos internos por querer vivir de acuerdo al deseo del mundo antes que al deseo de Dios. Y él mismo le responde, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y en el versículo 2 dice, codiciáis, fíjense qué interesante, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y fíjese, esta frase es interesante, la frase porque no pedís. ¿Por qué no las pedimos? dice Santiago, porque es tan egoísta lo que estamos pidiendo, que está lleno de codicia, que no lo tenemos, matamos y ardemos de envidia, no podemos alcanzar las cosas, combatimos y luchamos y no tenemos lo que deseamos. Sabemos que internamente estamos mal, por eso no lo pedimos, por eso dice, porque no pedís, porque sabemos que internamente son deseos egoístas que no favorecen el deseo de Dios. Y por eso estamos en esa pugna constantemente. Hay muchos cristianos que viven más de acuerdo a lo que el mundo establece que a lo que Dios pide. Y fíjese en el 3 les dice todavía, Santiago, pedís y no recibís. Y la razón dice, porque pedís mal. ¿Y cuál es el propósito por el cual pedimos? Dice, para gastar en vuestros deleites. No de acuerdo al deseo y la voluntad de Dios. No de acuerdo a como Dios ha establecido. Sino que nuestros pensamientos, nuestros deseos, más allá de ambicionar, de tener, que todas esas cosas a veces se convierten en nuestro propio Dios, mis hermanos. Y desgraciadamente por eso no hay una respuesta clara y plena de parte de Dios.
Inmediatamente Santiago en el capítulo 4 dice, oh almas adúlteras. Y no está hablando en sí del adulterio, está hablando en sí de una persona que prácticamente cambia las cosas. Es como si estuviéramos adulterando los planes de Dios. Es como si estuviéramos viviendo, adulterando los propósitos de Dios, prácticamente. Y hace otra pregunta también. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si yo me constituyo, por ejemplo, si yo quiero ser amigo del mundo, vivir como el mundo, como cristiano, y tener un pie acá y otro pie acá, pues me constituyo enemigo de Dios, prácticamente. Por eso dice que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No puedo vivir bajo la corriente del mundo y después en el pensamiento de Dios. No podemos vivir así. Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así es sencillo. O estás del lado de parte de Dios o no estás del lado de parte de Dios. Y siempre estamos adulterando toda situación. Cuando la gente quiere vivir de acuerdo al deseo de Dios, siempre está adulterando los planes, pero son sus planes, no los de Dios. Porque los días de Dios no los adulteramos, escúcheme. Los planes de Dios se llevan a cabo día con día. Por eso es esta pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y sí, cierto. No podemos vivir. En mi juventud yo recuerdo que en muchas ocasiones me decía el pastor, es que ¿cómo quieres vivir? Si quieres vivir para el mundo, pues entrégate al mundo. Si quieres vivir para Dios, pues entrégate a Dios. Pero mucha gente vive así, hermanos, enemistado con Dios, entregada al mundo y pensando que está siguiendo a Dios. Pero a veces estamos tan alejados completamente de Él. Por eso Santiago aquí reitera, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el versículo 5 nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Mire, Dios nos quiere para nosotros. Dios no nos quiere en dos pensamientos. Dios no nos quiere compartidos. Dios nos quiere para Él. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a vivir de acuerdo al deseo y la voluntad de Dios. Y debemos de aprender a vivir en santidad en este mundo. No de acuerdo a nuestro propio deseo, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Tenemos que aprender a vivir para Dios en este mundo. Por eso el Espíritu Santo dice, y la carne se oponen para que no hagáis lo que quisiere. Hay una lucha constante. Y si tú eres hijo de Dios, ya no puedes vivir igual para el mundo. Si tú eres hijo de Dios, tienes que vivir para Dios plenamente. Pero ya no puedes estar coqueteando con el mundo. Santiago escribe a estos hermanos de la diáspora de dispersión que estaban pasando por persecución también, pero habían enfocado mal su vida delante de él. Pensaron que las cosas materiales, todo eso iba a llenar su necesidad de Dios. Nunca fue así. Y hay muchos cristianos que están tan alejados de Dios, hermanos, de verdad, viviendo según, de acuerdo al Dios que se han creado, pero no al Dios de la Biblia. Vamos a ver unos pasajes más adelante muy fuertes, lo cual te insta a quebrantar tu corazón delante de Dios y humillarte y a pedir perdón por la forma tan vana que hemos estado viviendo delante de Dios. ¿Ok? Por eso es interesante, porque hay esa lucha, porque a veces entristecemos al Espíritu Santo, porque no podemos vivir igual después de haber sido rescatados por Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente y precisamente nos quiere para Dios, únicamente para Dios, no para el mundo. No estamos para vivir este mundo. Jesús lo dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero fíjense lo que dice aquí. Cuando uno pretende, hermanos, vivir ad hoc a lo que uno piensa y no ad hoc a lo que Dios ha establecido, nos constituimos en esta manera de pensar. Fíjese, pero Él da mayor gracia. Encontrar la gracia de Dios es importante. Y habla aquí de bendición. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que quieren vivir de acuerdo al deseo de ellos y no los de Dios. Altivos constantemente siempre ante Dios. ¿Sí? Siempre luchando contra Dios, altercando, siempre peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, ni quieren sujetarse a vivir de acuerdo al deseo de Dios en este mundo. Y quieren vivir de acuerdo a sus pensamientos, ignorando a Dios. Por eso Dios los resiste, los refrena.
y da gracia a los humildes. Gracia es que da bendiciones de acuerdo a su voluntad y vivimos de acuerdo a su voluntad, contentos, felices, porque todo viene de Dios. Pero cuando vivimos de acuerdo al mundo, vamos a entrar en una resistencia completamente con Dios y una lucha en la cual Él no nos va a dejar salirnos con la nuestra. En apariencia, vamos a decir, nos salimos con la nuestra por un momento, pero después todo esto se desvanece, mis hermanos. Por eso, fíjense lo que nos dice el versículo 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Este pasaje se ha tomado mucho como haz lucha espiritual. La Biblia no está diciendo eso. No tenemos esa facultad. Tenemos la facultad de someternos a Dios y resistir al diablo. Ahorita voy a explicar cómo. Someteos a Dios cómo. En las cosas que Él nos pide, que no vivamos para este mundo, que no vivamos anhelando cosas materiales, cosas que no podemos alcanzar y que para mucha gente, aún cristiana, es la meta por ese evangelio mal entendido y mal aplicado, que no existe, que es el evangelio de la prosperidad, que no es bíblico en ningún sentido. El evangelio verdadero te hace vivir de acuerdo a la voluntad y el deseo de Dios. Someteos pues a Dios, dice, y resistir al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? Sometido a Dios, buscando la voluntad de Dios, sometido al Señor constantemente. Entonces, cuando yo estoy sometido a la voluntad de Dios, hermanos, sucede algo muy bonito. Viene el diablo, te ataca y como te ve tan sometido y ocupado en las cosas de Dios, se va, porque no puede tocarte. Pero cuando te ve distraído, ahí te va a dar por esa parte y te va a desviar. Pero porque tú mismo lo has querido en esa parte. Y fíjese que el 8 es un pasaje que tenemos que pensar mucho. Porque a veces pensamos la gente, híjoles, tengo una buena relación con Dios, estoy tan cerca de Dios, y no es así. Vean lo que le dice Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A ver, ¿cómo que me acerca a Dios? ¿Que no estoy cerca? No, mi hermano. A veces podemos estar tan lejos de Dios porque la vida que estamos llevando es de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro pensamiento y no de acuerdo a lo establecido en la Biblia. Y estamos tan lejos y pensamos que estamos tan cerca, pero estamos tan alejados de Él. Dice, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Dice, ¿saben qué? Dejen de pecar, limpien sus manos. Se habla de esa ceremonia que se hacía de purificación. Y vosotros los de doble ánimo, de dos pensamientos, hermanos, que estamos con una mente partida a la mitad, o un pie acá y otro acá, dice, purificad vuestros corazones. Decidamos realmente vivir para Dios, no para nosotros. Doble ánimo, es como doble pensamiento, doble alma. Sí, un rato estamos con Dios, pero otro rato estamos con el mundo, no. Tienes que decidirte, o estar con el mundo o estar con Dios, definitivamente. No puedes jugar. Porque en este caso, cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es porque Él se ha alejado o lo ha dejado fuera de tu vida y no estás cerca de Él. Y seguimos pecando. El pecador es limpiar las manos. Dejen de hacer lo malo. Y vosotros los de doble pensamiento. El doble pensamiento viene cuando no te enfocas en lo que dice la Biblia, que no ha renovado tu pensamiento en ningún aspecto. Purificad vuestros corazones. Y fíjense la invitación que nos hace, hermanos, en el versículo 9. Aquí vamos a hablar de la superficialidad de la vida. Aquellas cosas que vivimos a veces en apariencia y que nos dan felicidad. Nuestras amistades, a veces de alto nivel, nuestras apariencias, nuestro estatus que guardamos y que eso nos da para nosotros un nivel. ¿Nivel en qué sentido? ¿Nivel en qué sentido? ¿Sabe la invitación que hace aquí Santiago es muy fuerte? ¿Por qué? Porque hay gente que se goza porque tiene todo, tiene esto y está plena, pensando que esa es la felicidad y ha llenado su corazón de basura realmente, no de Dios. Y aquí te invita a esto, mira, afligíos, aflígete. Y luego dice, y lamentate y llora. A ver, pero que Dios no está conmigo, no. No es que Dios no esté contigo, es que lo has dejado prácticamente. Es lo que está diciendo. Afligíos y lamentad y llorar por la pobreza tan espiritual en la cual te encuentras. Es lo que está diciendo. Tu realidad de vida espiritual es esta. Aflígete por esa supuesta felicidad que tienes. Lamentate, en verdad, llora por la pobreza espiritual en la cual te encuentras. Vuestra risa se convierta en lloro
y vuestro gozo, aquellas cosas que te llenan de gozo, en tristeza, porque prácticamente estamos vacíos, porque hemos llenado nuestro corazón, nuestra mente con tanta basura del mundo, antes que con la palabra de Dios, los principios, la esperanza, la fe, todo eso la hemos llenado nuestros corazones. Y te invita inmediatamente a qué, a afligirte, a lamentarte, a llorar. Es analizar realmente cómo está tu vida espiritual delante de Dios. Vuestra risa, aquellas cosas que te dan ja, la felicidad, se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Y la última invitación que hace Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Póstrate, humíllate, sé humilde delante de Dios, reconócelo, y Él te va a exaltar, Él te va a bendecir cuando fuere tiempo. Hay mucha gente con una soberbia increíble, y la soberbia viene por las cosas que posee, pero muchas de esas cosas son cosas que ni vienen de Dios, es de su propio afán, de sus propios esfuerzos, porque así han determinado vivir. Eso para ellos es su Dios. No, mis hermanos, el Dios de la Biblia es diferente. La bendición de Jehová, dice, es la que enriquece y no añade ya tristeza. El Dios de la Biblia te bendice y no estás con tristeza, con incertidumbre en tu corazón. Por eso te invita, 9 y 10, imagínate, aflígete, lamentate, llora. Pero ¿qué no es el Señor gozo? Sí, pero el Señor que tú te creaste, no el de la Biblia. Tu risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y humíllate delante de Dios, reconociendo lo que te has equivocado y que has vivido más para el mundo que para Dios. Hermanos, esta es la realidad de lo que está hablando Santiago. Es la realidad de lo que a veces mucha gente está viviendo, en codicia, avaricia, todo eso. Y que vive a veces envidiando tantas cosas. No es correcto en esa parte. Precisamente el Dios que nos hemos creado, es el Dios que nosotros movemos, condicionamos, pero no es el Dios de la Biblia. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios en estos momentos? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Es tu casa? Ahí sientes seguridad. ¿Es tu coche? ¿Es tu cuenta bancaria? ¿Son las cosas materiales que posees? ¿Eso te da a ti sentido, estatus, un nivel? Hermanos, todo eso no te lo vas a llevar. Nada te vas a llevar. Tienes que pensar en una forma diferente. ¿En dónde está tu corazón en este momento? Piensa, ¿en dónde está mi corazón en este momento? ¿En qué está puesto? ¿Tu mirada está puesta en las cosas eternas o en las de la tierra? ¿Vives con paz continuamente en tu alma? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tus afanes te han robado el gozo de Dios? ¿Piensas estar tan cerca de Dios, pero la realidad es que están lejos de Él? ¿Cómo es posible esto, no? ¿En verdad estás cerca de Dios? Quiero dejarte esa pregunta esta noche. ¿En verdad estás cerca de Dios? ¿Dios está respaldando tu vida? ¿Dios está bendiciéndote? ¿Estás contento con lo que tienes? ¿O necesitas hacer lo que dice Santiago en el versículo 9? Aflígete, lamentate y llora por la pobreza tan espiritual en la cual te encuentras ahorita. Medita en esa pregunta, te la dejo esta noche y te invito a orar de verdad, de todo corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales de verdad mucha gente, lo digo con tristeza, ha canalizado a Dios en las bendiciones por lo material, pero todo el sentido espiritual está fuera de su vida por completo. Y no están pensando en el reino de los cielos, no están pensando en la eternidad, están pensando en cómo vivir cada día esta vida en este mundo, no en el reino de los cielos. Hermano, tenemos que reflexionar. Así que te dejo con esa pregunta. ¿En verdad estás cerca de Dios? Medítala, y si no, vuélvete a Dios en señal de arrepentimiento, pide perdón, humíllate de todo corazón y Él te exaltará y se acercará a ti. Oramos. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Yo sé que tú eres Dios eterno. Tú eres Dios, Señor, que no compartes con nadie, Señor, la bendición de creer que nosotros seamos completamente para ti. No nos quieres divididos. No nos quieres en dos pensamientos, en dos almas, Señor. No nos quieres, Señor, más que para ti. Y es hermoso pensar en ti y saber que tú eres nuestro Dios
y la forma en que tú te manifiestas en nuestra vida. Te bendigo y te exalto, Señor, y te pido alabanza y gloria, Señor, sea dada siempre a tu nombre. Tú eres nuestro Dios eterno, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra eternidad, Padre, y queremos estar ahí en esa eternidad con Cristo. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, humildemente, y esta noche que reflexionemos en esta pregunta, ¿qué tan cerca en verdad estoy de Dios? Y analicemos, si estamos alejados, Padre, que volvamos a ti en señal de humillación, en señal de arrepentimiento, pidamos perdón y restablezcamos esa relación que tal vez hace mucho tiempo se ha perdido, en la cual hemos dejado de disfrutar tu gozo, tu paz, contentamiento, amor, bondad, Señor, y nos hemos centrado tanto en lo material que no hemos dejado nada para lo espiritual. Así que, Señor, debemos de aprender a buscar las cosas del reino y poner la mirada en el cielo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si ha sido nuestro caso. Perdona de todo corazón. Limpia nuestros corazones. Limpia el corazón de mis hermanos, Señor, y que no estemos ambicionando aquello en lo cual tú nos has dicho en la Biblia que lo tengamos. Así que te pedimos perdón y te pedimos tu restauración para nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica MAT. Bueno, seguimos adelante, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios nos permite, mañana con un devocional más para el alma. Y el domingo no se olvide, recuerde que tenemos oración de 10 a 10:50 y a las 11 nuestro servicio con la nueva serie, la oración que Dios contesta. Vamos a ver un tema muy interesante, se llama introspección divina, basado en el Salmo 139, versículo 23 y 24, y cómo Dios obra su perfecta voluntad, y a veces es necesario tener un examen directamente de Dios para limpiar nuestras vidas. Que Dios te bendiga, tengas excelente noche, y hermanos, si Dios habló a tu corazón esta noche, no lo cierres, ¿verdad? No cierres tu corazón. Empieza a pedir perdón a Dios y a buscar su rostro. Que Dios te bendiga, excelente noche, te veo mañana.